Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos quienes nos acompañan en esta oportunidad. Mi nombre es Juanjo Frecañipa, soy estudiante de la maestría en Población, Territorio y Estadística Pública de la Escuela Nacional de Ciencias Estadísticas del IBGE y formo parte del Hub Regional de las Naciones Unidas para el Big Data en Brasil. Para mí es un placer darle la bienvenida a este sexto seminario web sobre indicadores de cambio climático. En esta oportunidad, el webinario se titula Evaluación de riesgo climático infantil y la inseguridad en WASH a través de la base de datos global de exposición de la UNICEF. En los webinarios anteriores hemos tenido el privilegio de contar con la participación de expertos en diversas áreas, abordando el uso de nuevas fuentes de datos y tecnologías para la mitigación del cambio climático. Y bueno, el objetivo sigue siendo fomentar el intercambio de conocimientos en esta área. Para hoy tenemos una sesión muy interesante con la participación de Alberto Sibileau, consultor en ingeniería de datos en la unidad de nuevas tecnologías de datos de la UNICEF. Para contarle un poco más sobre Alberto, él es consultor de ingeniería de datos en la unidad de tecnología de datos de vanguardia de la UNICEF, es doctor en mecánica computacional y se ha especializado en el desarrollo de flujo de datos y análisis geoespacial a gran escala, contribuyendo a la implementación de índices como el índice de riesgo climático infantil y el análisis de inseguridad en Watch. Así que Alberto, bueno, te dejamos aquí con la presentación. Eh, Muchísimas gracias, Juan, por la introducción. Eh, También gracias a todas las personas que forman parte del UN Big Data Hub en Brasil, como parte de UNICEF y colaborador de esta iniciativa. Es para mí un placer contribuir con esta charla. Se titula Base de Datos de Exposición Global. Es un trabajo geoespacial que mide la exposición infantil a amenazas ambientales y a su vez quiero mostrarles dos aplicaciones en concreto a la medición del riesgo climático, una y otra a la inseguridad en el sector WASH. Allá vamos. Contarles algunos datos más de mi trayectoria, para contarles quién soy. Soy argentino, estudié ingeniería mecánica en Buenos Aires. Trabajé allí varios años como ingeniero de análisis de estructuras aplicado a componentes mecánicos en la industria argentina. Ese mundo está muy ligado al análisis numérico, a la programación. Eso me trajo a la ciudad de Barcelona, donde vivo actualmente, y pasé algunos años haciendo investigación y luego de doctorarme transicioné al campo de la analítica de datos y de esa manera llegué en el año 2020 a UNICEF, donde he pasado distintos proyectos y roles. Actualmente mi rol en UNICEF, para contarles rápidamente cómo se organiza en la sección, la división de Data Analytics, el jefe de estadística, Joao Pedro Acevedo, es la división encargada de producir los datos que miden la situación infantil en diferentes sectores a lo largo del mundo. Esos sectores se organizan en unidades y como una unidad transversal a la que yo formo parte, que es la Frontier Data y Tech Unit, eh, lo que hacemos y mi trabajo en concreto es transversal entre las unidades y a lo largo de UNICEF en el soporte de las oficinas regionales y oficinas de país. Una de esas unidades en concreto es la de clima, y comentar que es responsabilidad de en gran parte de esta presentación, trabajo de ellos, así que mencionar a Rojini y a Do, quienes son los principales contribuyentes. En la agenda que tengo pensada para hoy, quiero comenzar explicando, mostrando, repasando un poco qué es la base de datos de exposición global, cómo se hizo y para qué sirve. Es un trabajo muy reciente, em, se va a publicar este año. En segundo lugar, mostrar
cómo se utilizan estos datos en la construcción de dos índices compuestos. Uno es el CCRI, eso viene a llamarse Children Climate Risk Index, es un índice a nivel nacional, a nivel de países, y otro en el cual participo, que es el Washington Security Analysis o el WIA, está hecho a nivel subnacional y los traigo a colación como aplicaciones de datos que surgen del mismo trabajo de la base de datos de exposición global, comentar un poco para qué se pueden usar y cerrar con un espacio para invitar la participación de ustedes con preguntas, sugerencias, respuestas y vamos allá. Entonces, la base de datos de exposición global, el objetivo final es apoyar la toma de decisiones informadas en oficinas de país, en gobiernos y en otras partes interesadas. Por eso, em, lo que hacemos es, o lo que buscamos con estos datos es que tengan cobertura mundial y además que se diseminen en distintos niveles administrativos. Esto es, a nivel cero, países y territorios, y a nivel uno y 2 los subnacionales administrativos, haciéndolo con nuestro repositorio estandarizado de límites administrativos. Como es una base de datos de exposición, usa dos fuentes de datos a grandes rasgos. Una son la de los peligros, que como estamos hablando, están relacionados al clima, al medio ambiente o que tienen sensibilidad al clima. Importante la aclaración de que de momento estos indicadores que resultan, y por ende los mapas de peligros que utilizamos, no tienen una atribución específica al cambio climático, no tienen proyecciones, ni, vale, bueno, a riesgo de insistir demasiado, ni tampoco proyecciones específicas de cambio climático. Y entonces, la otra parte, esos son los mapas de peligro, la otra parte es los datos de población, y el ejercicio que hicimos es hacerlo en población total y población infantil como producto final. Bien, me faltaba mencionar algo más y está relacionado con el objetivo. Estos datos van a ser de acceso público cuando se publiquen este año a través del UNICEF Indicator Data Warehouse. Se puede acceder de manera programática con una API y con eso cierro esta parte. Continuando, en la clasificación de los peligros y eh, evitando no entrar en demasiados detalles en todo el texto que hay en esta tabla, pero a grandes rasgos lo que quiero mencionar es el criterio de selección en el cual se divide lo que sería la columna 2, que son los que actualmente tienen disponibilidad porque los proveedores de datos de estos mapas de peligro los publican de manera abierta y en cobertura global y tienen una proyección de actualización a futuro. Los que quedan en la última columna, en la columna 3 todavía no, pero bueno, los he dejado ahí, digamos, como información extra. Insistir en el producto final de esta base de datos de exposición global, que van a ser indicadores de exposición de población a estos distintos peligros. En el eje, digamos, vertical están la clasificación por tipo de peligro que hemos hecho eh, y evaluando eh, la relevancia para la población infantil, para incluirlos o no. Y entonces, el producto final van a ser indicadores por cada uno de estos peligros, en número absoluto, en número relativo, número de y porcentaje de, hechos a población total, a población infantil, a nivel nacional y a nivel subnacional. Esto es una base de datos viva. Cuando salga por primera vez,
tiene planeado incluir todo lo que es la columna 2, la que se titula con disponibilidad, y a largo plazo, a medida que otros datos estén disponibles, está planeado incluirlos, y también, por ejemplo, incluir análisis adicional como proyecciones. ¿Cómo está pensado distribuir estos datos? A grandes rasgos, en formato geoespacial y en formato de tablas, y esto está relacionado al, con esto cierro esta filmina, con la apuesta que hacemos estratégica a mejorar el uso y la adopción de datos. Entonces, se pueden integrar a plataformas de visualización. Acá menciono GeoSite. Esta es una plataforma de código abierto que desarrolló UNICEF, y luego plataformas comerciales como Google Earth, ArcGIS, etc. Y el hecho de que los datos también finales estén en formato geoespacial permite testear aplicaciones como estamos haciendo de GeoAI. No tengo para mostrar lamentablemente resultados todavía, pero la idea es facilitar consultas de estos datos a través de un ingreso por texto, ¿no? Entonces, bueno, vamos allá a los mapas de peligro, que sería, ¿no?, como el primer componente de los datos de entrada de esta base de datos de exposición. Arrancar con uno de ellos, no voy a mostrar todos, quiero mostrar el de tormentas tropicales en primer lugar. Este es un mapa de un modelo probabilístico. Me parecía relevante en este caso por la zona de América Central o el Caribe. Y tampoco sin entrar en muchos detalles, pero algunas características me parece importante mencionar. Quiénes son los proveedores de los datos, en este caso una agencia de Naciones Unidas, cuán actualizados están, la resolución. Por ahí el público no está tan familiarizado con los datos geoespaciales, comentar que, digamos, cada punto en este mapa va a ser un píxel que representa 10 kilómetros por 10 kilómetros en algún lugar de la Tierra. Y comentar acá sí, en concreto, con los datos probabilísticos, los mapas de peligro probabilístico, los dos parámetros importantes primero, para determinar si hay peligro o no. Acá está nombrado el umbral, ¿no? Tiene que ver con la intensidad del fenómeno. Y el otro con la frecuencia. Estas son, ¿no?, como las dos variables. Eh, Quería mencionar el periodo de retorno, la frecuencia, que en general me parece un dato que no es muy accionable. Cuando uno ve y dice periodo de retorno de 100 años, no me dice nada a mí. Cuando se traduce en probabilidad, esto significa que hay una probabilidad de un 1% de que este fenómeno ocurra durante un año, y este número, que es bajo, cuando uno lo piensa en probabilidad de vivir al menos uno de estos eventos, y acá empezamos a pensar en tiempo, si es bueno, durante la infancia, durante 18 años, un 17%, hasta los 65 años, como ejemplo, ¿no? Casi un 50%. Entonces, digamos que creo que toma más relevancia o ilustra un poco cuál es el análisis detrás de los parámetros en los modelos probabilísticos. Y cierro con esto. No son modelos que cambien significativamente con los nuevos datos, con lo cual no son modelos que se actualicen muy frecuentemente. Por ejemplo, ¿no?, 2 años en este caso es el estimado. Entrar en otros detalles de peligros que estamos considerando. Acá puse el del fuego. En este caso, en las dimensiones del fuego, consideramos en realidad, en el peligro del fuego consideramos dos dimensiones, que es la intensidad y la frecuencia.
y no lo hacemos a través de un modelo probabilístico. En este caso, estos son datos de la Agencia Espacial de la NASA, eh, datos muy actuales, una frecuencia de actualización diaria, una resolución grande, o quiero decir fina, ¿no? O sea, en este caso mucho más fina, por ejemplo, que en el modelo anterior. Y en el caso de los modelos que no son probabilísticos, a grandes rasgos, para cada una de estas dimensiones, lo que utilizamos como umbral es el mayor a la media dentro del periodo de tiempo. Entonces, por cada píxel que me posiciono en algún lugar del mundo, lo que estoy diciendo es, para el año 2024, es, por ejemplo, este índice de intensidad mayor a la media registrada en el mismo lugar durante un periodo de tiempo, en este caso de 22 años, y eso es el umbral para determinar si hay peligro o no. Cierro con las olas de calor, que es otro peligro que tenemos identificado. Estoy quedando sin batería, perdón. Eh, Ahí volví. Bueno, mencionar fuente de datos, en este caso, Agencia Espacial Europea. Las dimensiones que utilizamos para las olas de calor son tres. Acá en el mapa de arriba está mostrando la severidad. Esto es una vez que se determinó si es una ola de calor o no. Cuántos grados por encima del promedio eh, sucede, ¿no? De vuelta, ¿no? Para el año 2024, en función de la media de los últimos 10 años. Se hace lo mismo para la frecuencia de las olas de calor. Esto es, durante el año pasado, cuántas hubo, y la tercera dimensión es la duración en días. Entonces son tres dimensiones, utilizando siempre la misma fuente y el mismo criterio para determinar si hay peligro o no, que es por encima de la media, en este caso un periodo de 10 años. Último, y con esto cierro, es un indicador aparte, pero está dentro de lo que es calor, que es más simple en el sentido de que no necesita la definición de qué es una ola de calor, pero que es lo que se conoce como calor extremo, que es una medición de cuántos días durante un año en una región se registraron más de 35 grados. Bien, entonces, cierro esta primera parte. Una vez que tenemos los mapas de peligro, cómo se calcula la exposición, para mostrar uno más, en este caso sería un modelo probabilístico de inundación de ríos. Y entonces, una vez que tengo mi mapa de peligro y en función del umbral determiné si en un lugar hay o no peligro, lo vamos a superponer con la población. De vuelta, estos son datos de alta resolución por cada píxel, por ejemplo, qué número de niños y niñas viven, y si están adentro de la zona determinada de peligro, contabilizar. Me hubiese gustado mostrar más números, resultados de este análisis, pero como todavía no son oficiales, no puedo hacer ningún spoiler, pero sí cerrar con algunos puntos de la utilidad, decir para qué sirve, para qué no. Estos números a UNICEF son los números que utiliza UNICEF en su ejercicio de advocacy, tanto a nivel global, regional, como a nivel país, y sí permiten una planificación de asignación de recursos, de vuelta, en estos distintos niveles, basada en datos. Para nosotros implicó un desarrollo importante de capacidad interna. Esto es una data pipeline automatizada que permite realizar a futuro actualizaciones de estos datos, y además forma parte de un proceso de consulta interna en donde, por ejemplo, hay más de 15 proyectos que utilizan estos mismos datos. Dos en concreto voy a mostrar después. Y bueno, este es un ejercicio en el cual
evitamos repetir análisis a lo largo de distintos sectores, divisiones, con lo cual busca, ¿no?, mejorar el uso de los recursos, aplicar procesos de estandarización, que cuando hablemos de algo todos digamos lo mismo, y en este proceso también este año, junto con los datos, va a salir la documentación técnica al respecto. Para poder hacer eso y que la estrategia tenga sentido, con los proveedores de datos que habrán visto, UNICEF, el mapas de peligro no recolecta nada, solo procesa y analiza. Entonces es importante tener las alianzas con los proveedores de datos que te van a permitir a largo plazo seguir contando con ellos. Y también un grupo externo que valida el análisis, en particular siendo bueno, no tenemos muchos especialistas en ciencias de datos, entonces contar con la colaboración externa nos permite em, hacer un mejor análisis y también nos permite que nuestro análisis sea más creíble. Quizás a riesgo de parecer, bueno, de decir una obviedad, sí interesante cuando se habla de peligros, amenazas, en lo que uno puede trazar como la línea de tiempo de un fenómeno o del impacto de un fenómeno climático. Esto sirve en la planificación, ¿no? No sirve para pronosticar una alerta de evacuación, claramente no está haciendo un pronóstico con datos, ¿no?, que se están actualizando en tiempo real todo el tiempo, no ese es el objetivo, ni tampoco, por ejemplo, ¿no?, en la evaluación posterior en el uso de emergencias, tampoco te va a decir cuál fue la zona exacta donde impactó, ¿no?, porque está hablando de posibilidades. Bien, llevando ya unos 20 minutos, la idea es tomar unos últimos 20 como para mostrar dos aplicaciones. El CCRI, como ya lo mencioné, Children Climate Risk Index, y el WIA, Wash Insecurity Analysis. Vamos a empezar con el CCRI. El objetivo de este índice compuesto es medir y entender la posibilidad de que las infancias en condición de vulnerabilidad estén expuestas a los peligros climáticos. Es una oración bastante larga. Mencionar por qué subrayé lo de posibilidad, porque es una medida relativa que expresa, ¿no?, si hay más o no posibilidad. Podríamos decir probabilidad. Ahora, estrictamente probabilidad es un número absoluto sobre una chance de lo que pueda pasar, y eso este índice no te lo da. Eh, ¿Cómo se hace? Bien, el índice se construye, ¿no?, de una manera jerárquica en dos pilares primero, uno que tiene que ver con la exposición y a su vez los pilares con componentes. En lo que estoy mostrando ahí, aunque no me haya dado el tiempo a traducirlo al castellano, son peligros de los que ya he hablado, así que no voy a repetir más. Y en el pilar 2, que sería la vulnerabilidad, cada uno de esos componentes representa cada uno de los sectores en donde UNICEF produce estadística para medir la situación de la infancia. Y en el lado de la programación, los que ejecutan las acciones al respecto para, para mejorarla, ¿no? Este índice se publicó por primera vez en 2021. Acá está el mapa del ranking por país. El ranking final da un score entre 0, siendo el nivel mínimo de riesgo, y 10, siendo el nivel máximo de riesgo. Y acá, por ejemplo, he cliqueado Argentina, ¿no? O sea, como resultado nos muestra un valor de 4, que sería el índice final de riesgo, midiendo entre países cómo categorizaría, por ejemplo, en este caso una categoría media. eh, de vuelta, ¿no? Es la posición relativa de un país en comparación con el resto a que eh, los efectos negativos de los fenómenos climáticos impacten en la población vulnerable.
¿Qué hace? Bueno, y acá estamos, ¿no? Este sería como el primer nivel de compensación. Compensa, ¿no? El resultado final, acá vemos. Espero que se vea en la pantalla. Un casi 6, o sea, un nivel de riesgo alto en lo que es exposición y un nivel bajo en lo que es vulnerabilidad. Los detalles como para darles una idea más de cómo se construye el índice y cómo compensa y cómo se va traduciendo la información de los indicadores al índice final. Esto, digamos, para mí, un índice compuesto es un licuado de frutas. Em, entonces, en un licuado de durazno con naranja, el resultado final no es ni durazno ni naranja, pero se puede evaluar y decir, ok, esto tiene más gusto a naranja o más gusto a durazno. Las frutas serían los indicadores, ¿sí? Estas son medidas digamos, ¿no? En estadística nos resuenan más. Y bueno, resumir, en los peligros, estos van a ser los indicadores en la parte izquierda para cada componente, lo que va a tener la base de datos de exposición global. Acá se pone medida absoluta, ¿sí? Para este índice va a ser población infantil expuesta a, cada uno de los componentes es un peligro, y en número relativo, ¿no? O sea, el porcentaje de la población infantil expuesta a. Quizás, digamos, para las personas interesadas en cómo se mezcla un porcentaje con un número absoluto, por ahí en el espacio final podemos discutirlo un poco, pero para cerrar esta parte, los indicadores entre sí se agregan con una media geométrica, da un score en componente y a su vez los componentes se agregan con una media geométrica para dar el score final del pilar. Y en el caso de la vulnerabilidad, esto es un poco más simple porque es digamos, la manera de agregarlos es la media aritmética, es el promedio de toda la vida. Y estos son para UNICEF indicadores en los que tenemos más trayectoria en la producción de los datos estadísticos, ¿sí? Entonces, la novedad para nosotros es la base de datos de exposición global. Entonces, a todo esto, ¿qué resultados vamos a ver para un índice como el CSRI? Este es el primero que se publicó. Eh, este es el mapa de exposición a los peligros. Entonces, de vuelta en recorrido, los indicadores de exposición primero se van a normalizar. Acá un poco, digamos, comentar si son números, se va a usar una escala logarítmica. Si es porcentaje, se va a hacer una escala lineal. Eso se traduce en score. Siempre el score 10 va a ser el de mayor posición posible. Y a su vez, una vez que tenemos los scores de exposición por componente, se combinan usando una media geométrica para dar el score final. También, si quieren hacia el final, digamos, la historia sobre cómo es que se utiliza la media geométrica, podemos darle una vuelta más si hay interés. Para la vulnerabilidad infantil, misma historia. El mapa final por país va a seguir ese recorrido, más simple en el sentido de que todos estos indicadores son tasas, o sea, son porcentajes o tasas, ¿no? Por ejemplo, la mortalidad infantil es una tasa, o el porcentaje de acceso a agua potable es un porcentaje, ¿no? Esto se normaliza en primero en scores, mismo sentido, de 0 a 10, misma explicación, y luego, una vez que hay un score por componente, se combinan usando un promedio para dar el score final. Con esto cierro y me quedan 10 minutos para comentar lo que hace falta o lo que tengo pensado de comentar. Eh, Ahora, una vez que tengo los scores pilar 1 y 2, se utiliza una media geométrica. De vuelta, podemos comentar por qué es eso, por qué está pensado. Y acá sí dar algún número, ¿no? En función de lo que es el informe 2021 de este número. De vuelta, bueno, ya lo voy a comentar más adelante, pero bueno, el número, según este modelo, de niños y niñas que viven en países categorizados con el más alto riesgo es muy significativo. Es 1 billón
que representa aproximadamente, al menos en ese momento, la mitad de la población de niños y niñas en el mundo. Haciendo un poco de lo que va a venir, qué esperar en este nuevo CCRI 2.0, la parte más institucional, ¿no? El informe UNICEF, principales conclusiones, análisis por región, por país, advocacy. Por primera vez, esto sí es importante, esto está conectado a la base de datos de exposición a peligros. Entonces todo el pilar uno está conectado, y el pilar 2 eso ya está conectado porque, bueno, en ese caso UNICEF sí ya lleva un trabajo hace más tiempo en la diseminación, en la producción de sus resultados y en la diseminación de ellos de manera online, abierta para todo el público. Sí va a tener una plataforma para buscar y visualizar datos nueva. El índice compuesto, la metodología es la misma, los pilares son los mismos. Lo que sí hay es una revisión y actualización de los componentes y de los indicadores. Como les comentaba, ¿no? La producción de la documentación. Y después cerrar, ¿no? Con esto ya lo comenté, ¿no? Pero diseminación de resultados, nuestra base de datos pública, nuestra plataforma de visualización de open source. Y bueno, y los productos analíticos por sector, quizás para hilar con lo que viene después, que son datos, de vuelta, siguiendo la analogía del licuado de frutas, son datos menos licuados, ¿no? Al hacer un análisis por sector son datos más accionables, ¿no? Entonces uno podría decir como no quiero combinar todo, quiero combinar solo inundación y wash, ¿no? Entonces, claro, al tener menos agregaciones encima, es más simple, más accionable también para cada sector. Bueno, pasando al Washing Security Analysis, ¿por qué lo quise traer al ejercicio de hoy? Además de que es uno de los trabajos en los que participo, creo que como relevante tiene dos cosas. Se aplica a áreas subnacionales, entonces es mucho más útil para la planificación a nivel país, o sea, para un gobierno, para una oficina de país, es lo que necesitan. Y no tengo tiempo, pero bueno, si hay tiempo para después, si hay interés, la metodología para poner las frutas y sacar el licuado es diferente. Se utiliza una metodología de conteo, manera de verlo es más simple y permite, ahora sí voy a mostrar un resultado como para dar una idea de qué cosas permite. Eh, Mencionar, que este es un proyecto, el año pasado hicimos el piloto en 9 países, en Latinoamérica lo hemos hecho en El Salvador y en Honduras, en la proyección a futuro, este año y el que viene, con fondos específicos de la Unión Europea para el sector humanitario, la idea es desplegarlo en 25 países más en los próximos 2 años. Cierro, ¿no? Estas áreas subnacionales y acá viene el cuento, ¿no? O sea, que luego vamos a ver son las dimensiones de este índice. Lo que se busca identificar son áreas subnacionales que tengan escaso acceso a los servicios básicos, agua, saneamiento, higiene, se hayan visto afectadas estas áreas por fenómenos extremos recientes, esto es en el último año, que puedan estar expuestas a peligros y que tengan altos niveles de vulnerabilidad. Entonces, ¿cómo se construye el índice? En el sector WASH, ya lo he mencionado, además de los servicios básicos, incluimos un indicador que reporte si ese sistema, alguno de esos sistemas de servicios sufrió un shock durante el último año. Esto me da pie a hablar de lo que queremos capturar como eventos recientes en ese plazo de tiempo y son distintos peligros. Eh, Buscando en este caso un equilibrio para que puedan ser utilizados tanto en el sector de países que están en una condición más humanitaria como también países en condición de desarrollo. Acá viene la conexión con la base de datos global de exposición. Estos son los datos que utilizamos en esta dimensión. Y la vulnerabilidad, que son
en este caso indicadores que están relacionados al sector WASH. Entonces van a aparecer indicadores como la diarrea, las enfermedades tropicales y la desnutrición, ¿no? Por ejemplo. Para cerrar en cuanto a las fuentes de datos, lo que son indicadores WASH vienen en el programa que se llama Joint Monitoring Program, eh, que eso es a nivel global entre UNICEF y la Organización Mundial de Salud. Y luego los MSNAs, y para el público que no esté familiarizado, estas son encuestas que se hacen a nivel de país todos los años en la programación humanitaria. En los eventos recientes, este input lo pedimos en consulta, colaboración con expertos en oficinas de país o expertos en gobierno de cada país, que puedan reportar de manera cualificada, de una manera realmente es un sí no para cada área subnacional. Ya comenté que en este caso vamos a usar la diferencia en la anterior, van a ser datos a nivel subnacional. Y para el caso de vulnerabilidad, son encuestas de salud a grandes rasgos, unas que conduce UNICEF con los gobiernos, que es el MIX, están seguramente muy familiarizados, son los programas DHS, y algunas, en este caso, el componente, además de la base de datos de exposición global, componente geoespacial está en el indicador de pobreza relativa que usamos a nivel nacional que lo produjo la compañía MED. Bueno, me quedan unos 5 minutos para cerrar. Quería comentarles cuál es en mi manera de ver una aplicabilidad o un valor que diferencia el WIA. Este es el mapa adentro de Kenia. Esto estaría rankeando eh, en gama de colores más claros a más oscuros, cuáles son las regiones con menor inseguridad y cuáles son las regiones con mayor inseguridad. Y luego esto que tiene en particular la manera en la que se agregan los datos de los indicadores al resultado final, permite ver cosas que parecen interesantes nombrar, como la siguiente, ¿no? Una vez que tenemos el índice, acá puse dos circulitos, dos regiones de Kenia, ahí en el mapa, el primero, ¿no? Mombasa, en el gráfico de barras, es el que está más debajo a la derecha, no se ve muy bien, perdón por eso, pero esta área subnacional tiene un índice final de 0,33, o sea, de baja inseguridad, y tomé como ejemplo uno de alta inseguridad, que es el Tana River, ¿no? Que es el que se marca más arriba, que tiene un 0,77 de índice final. Este índice va entre 0 y 1. Entonces, una vez que tenés ese resultado, además, eh, la evaluación del índice permite desplegarlo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, ok, Mombasa tiene un nivel bajo final. Ahora, ese 0,33 del índice, de las cuatro dimensiones que hablamos, ¿quién aporta más? Entonces acá uno mira y dice, si tuviese todo compensado, son cuatro dimensiones, tendría que haber un 25% por cada una, pero estás viendo un 36% acá dice Future Hazards, pero esto es los datos que expresan la, la, la exposición a peligro. Entonces, en cuanto a planificación, uno podría decir, o sea, esto sería un caso de utilidad para un área en donde si uno tuviese que invertir, invertiría en prevención de riesgos, ¿no? En el caso de Tana River, ¿no? En este caso estamos hablando de una inseguridad mucho más alta, pero de vuelta, al desplegar el índice, es decir, este 0,77 final, y mirá, tenés un 40% que está explicado por falta de acceso WASH o incluso un 26%, un poco más en vulnerabilidad, ¿no? Entonces, en la asignación de recursos, la asignación sectorial de recursos o en la priorización de zonas en el contexto humanitario, eso es un poco lo que busca mostrar este índice. El camino por recorrer
Bien, ya estoy en tiempo. Esto ya lo comenté, ¿no? Ampliar los datos, continuar adquiriendo datos a medida que estén disponibles en cuanto a amenazas climáticas. Y bueno, no, la parte de vulnerabilidad, quizás, bueno, me ha faltado, no tuve tiempo de mostrar algunos mapas. Lo que se ve en ese caso es que en los registros de lo que es la estadística de UNICEF hay agujeros, ¿no? O sea, hay lugares en donde no tenemos datos para expresar situaciones de vulnerabilidad en la infancia. Entonces eso también es no solo un ejercicio es un ejercicio de ampliar, ¿no? Es un ejercicio de desarrollar lo que sea necesario para que esos datos estén. Eh, bueno, reforzar el análisis y los modelos, en este caso las herramientas analíticas relacionadas a entender mejor la asociación en el riesgo clima-vulnerabilidad, desarrollar capacidad, mejorar la comprensión de los datos climáticos, y ¿no? Cerrar con lo que es, al menos para mí, la visión de último plazo de para qué se hace todo esto, que es que los datos puedan informar intervenciones, y en el caso concreto de UNICEF, ¿no? Que estén relacionadas a la protección de la infancia en el contexto de esta charla, a los riesgos climáticos, mencionar quiénes son eh, entidades que participan como voluntarias en el grupo asesor externo, para orientar la estrategia de datos, las alianzas como proveedores. Muchos de estos son proveedores de datos, y también, digamos, bueno, los científicos que se suman en la ejecución de actividades, ¿no? En ciencia del clima, en análisis de datos, en lo que es el remote sensing, ¿no? La observación de la Tierra y las técnicas geoespaciales. Y cerrar, antes de abrir el espacio de discusión y participación para ustedes, el acceso a los datos. Acá ponerles en el QR y el link eh, lo que es la Frontier Data Network, que es la red adentro de nuestra unidad con la que buscamos que los datos y la tecnología lleguen a las personas, y el contacto, ¿no? El UN en Brasil, para todo lo que quieran, ¿no? O sea, el contacto directo que surja de esta charla. Así que bueno, gracias. Abrimos el espacio para la participación de ustedes. Ya, muchas gracias, Alberto. Bueno, le pedimos a los participantes que envíen sus preguntas a través del chat para que Alberta pueda responderla ahora. Voy a comenzar a leer algunas que ya han escrito, Alberto. Ujú. Pregunta María Luisa Adelante. Toledo, pregunta ¿cómo UNICEF estandariza los datos de diferentes países y los unifica para construir el BBDD de Ah, exposición global? ujú. ¿Y Excelente. leo la Bien. segunda o, Sí, sí, o adelante, respondo? adelante. Ya. Adelante, a ver si mi memoria a corto plazo después me funciona, pero sí, sí. Vamos a leer Adelante. dos. Sería esa y Cristian Octavio pregunta, muchas gracias por esos datos. Realmente una necesidad de seguir con este proceso de levantar información que nos permita tener un panorama más claro, más claro, especialmente por los públicos objetivos más vulnerables, o que están en mayor fragilidad por las condiciones de vida. Si estos niños, perdón, que se me corre, si estos niños que desde ya son catalogados como poblaciones frágiles. Ujú. Poblaciones, agreguémosle el hecho de tener habilidades especiales. Ujú. No sé si puede responder esas dos preguntas. Sí, sí. Bueno, comenzar entonces, María Luisa, creo, Ujú. si no recuerdo mal. En cuanto a la estandarización, a ver, eh, en la parte de vulnerabilidad, sí, UNICEF tiene mayor trayectoria en el sentido que trabaja hace muchos años. Entonces, para la gente, por decir que trabaja en un WASH, hay un proceso muy institucionalizado
en conjunto con la Organización Mundial de la Salud para decir, bueno, qué significa acceso básico al saneamiento. En el caso de la base de datos de exposición que les presenté, la estandarización pasa por, en consulta con el grupo experto, definir, por ejemplo, los umbrales, ¿no? Eso es clave, ¿no? Vuelvo al ejemplo del mapa de probabilidad de tormentas tropicales, ¿no? Entonces, el primero es la frecuencia. Decimos, bueno, ok, estamos tomando este periodo de retorno de 100 años. ¿Qué significa? Y bueno, que un niño o una niña tiene casi 20% de probabilidades en un periodo de retorno de 10 años solo durante la infancia en que tenga un evento. Ahora después el otro parámetro, entonces decir si eso es importante o no, esa es la tarea del grupo, ¿no? Y esa es la tarea de la estandarización. Y el segundo tiene que ver con el umbral, ¿no? Entonces, en ese mapa de peligros tenemos la intensidad que es la velocidad del viento. Entonces, Ujú, nuestra zona de peligro ahí decía, ¿no? Mayores a 65 kilómetros por hora. No soy un experto en tormentas tropicales, entonces el proceso de estandarización en concreto pasa por esos detalles. Y para la segunda, bueno, gracias por los comentarios en primer lugar, y quizás sí, eh, creo que la pregunta, o según como la entendí, tiene que ver con si están considerados en este índice los datos de la situación, ¿no? De la infancia, ¿no? Creo que lo mencionaste, ¿no? Con capacidades especiales. Eh, existe, a ver, respuesta corta. En el índice climático, ahí creo, voy a hacer un spoiler de la nueva versión, ujú, eh, o al menos mi respuesta va a decir, tendría que ver si en el componente que nosotros tenemos de lo que llamamos Child Protection o protección a la infancia, se incluye o no algunos datos de lo que es la unidad de disability. UNICEF sí la tiene, o sea, sí tiene un proceso de medición que tenga registro mundial. Eso, bueno, son data gaps, es muy probable que haya muchos data gaps en disability. Eh, pero entonces la respuesta más larga sería, UNICEF lo hace, que esté o no en el índice, habría que ver en el componente de Child Protection si se incluye o no, y eso es la parte, digamos, ¿no? En la que la gente de la unidad de clima es claramente es transversal a las unidades, ¿no? Se tiene que hablar con la gente al lado para decir, hay algo mínimo que queremos representar, que es que todos los componentes, creo que son 7, representan los distintos sectores donde UNICEF trabaja. El de disability en concreto es Child Protection, ¿no? Entonces ahí, o sea, la idea es que sea relevante, pero elegir los que también en este caso tienen más sentido para lo que se quiere medir con él. ok. De vuelta para vos. Sí, voy a leer otras preguntas aquí de Paulo Santos. ¿Qué dato o hallazgo le sorprendió más al analizar el riesgo climático infantil en relación Mm. con el acceso a agua, saneamiento e higiene en Huachi? Oh. Esa es una pregunta. Eh, Ujú, a, a nivel país, bueno, está muy buena la pregunta. La verdad que creo que no me viene a la cabeza. Eh, en concreto, eh, tendría, digamos, acá podría responder a dos niveles. Uno a nivel país, en función de resultados del CCRI, los resultados, digamos, del informe 2021. O sea, estoy familiarizado con esos datos. ujú, Lo que no tiene y sí va a tener en la nueva versión, que sería lo que comenté, que es
el análisis sectorial, ¿no? Entonces, ¿cuál Ujú, es para mí el problema del índice compuesto? Que si vos querés ver wash, se te diluyó mucho en el score final. Pero como ujú, ya hiciste el ejercicio más grande es poner los datos juntos. Entonces, después mezclarlos toma mucho sentido. Ese ejercicio ya lo hiciste, es decir, además, digamos, tratemos de ver qué pasa a nivel sector. Y a nivel subnacional, eh, bueno, mencionar que el Washing Security eh, ujú, es un proyecto muy nuevo. eh, y lo estamos desarrollando por cómo salió la idea del. Hoy tiene foco en países con una condición humanitaria, ¿no? ujú. Entonces, claro, ahí me falta un poco de contexto para darte una respuesta un poco más relevante. Eh, pero sí, creo que, digamos, me lo llevo y esto casi como conclusión más de llamado a la acción. eh, en el trabajo, en el día a día, creo que como ingeniero de datos, o por lo que se te mide, una de las cosas por lo que se mide tu trabajo es la capacidad de replicar, de hacer el proceso menos costoso, más replicable, más automatizado. Y a veces lo que pasa es que como ingeniero de datos te falta después la pata, ¿no? En el Ujú. uso, ¿no? Entonces, bueno, eso me lo llevo como un llamado a la acción, ¿no? Personal, o más a nivel, ¿no? de los que trabajamos más cerca de la estadística. Y bueno, con eso cerrar la pregunta, Sí. mi Alberto, respuesta en realidad. una última pregunta. Bueno, escribe, muchas gracias por la presentación. Quisiera preguntar cómo manejar la pérdida de resolución al manejar Mm, datos a escala global. sí, está bueno. A ver, en la base, vamos a arrancar. En la base de datos, eh, la resolución final de la exposición, que son los números que va a contener, ahí dependés de tus proveedores de datos. O sea, ¿quién tiene la capacidad o sea, son muy pocas los proveedores de datos y tiene sentido, ¿no? Porque no podemos salir a recolectar datos de mayor resolución nosotros. Eso ya lo hace alguien, ¿no? Y lo hacemos en alianza. Entonces, lo primero, dependemos de esa tecnología y de lo que esté abierto y disponible. Eso es uno. Y después en los datos de población, ¿no? Yo creo que igual ahí, digamos, contamos con modelos, hay modelos, no, pues podemos discutir si son precisos o no, pero hay modelos, digamos, de población de 100 metros por 100 metros. Entonces, creo que la parte de población está un poco, supongamos, ¿no? Más resuelta que la de exposición. Entonces, primero, limitación uno, la dependencia de la resolución del modelo. Ahí, bueno, a mí me queda lejos, pero digo, la respuesta sería más a largo plazo, es la alianza, ¿no? Con la que uno hace con los proveedores de datos. Y la capacidad, ¿no? De estar en contacto con eso para decir, che, hay nuevos datos globales disponibles que son mucho mejores. Entonces, ¿por qué no tiene sentido seguir dependiendo de esto? Eso es uno. Y después, en cómo se diseminan los datos, creo que es importante, digamos, hacerlo en distintos formatos y esto sí está pensado. Porque no es lo mismo, digamos, cuando esto salga publicado, eh, estar, no sé, en una oficina de estadística de tal o cual país y decir, che, qué bueno, me puedo ir y me puedo descargar o puedo conectar mi aplicación con una API a los datos de exposición de porcentaje de población en este nivel administrativo, en este país, a tal riesgo. Eso ya está agregado. Ahora, si tenés capacidad para hacer un análisis geoespacial un poquito más, o sea, si tenés capacidad para decir, eso es una tabla. Ahora, si nosotros publicamos un raster de eso, entonces vos vas
en función de la resolución de tu modelo, si es de 250 por 250 vas a tener ese píxel. Entonces, ahí depende en cómo utilizarlos, ¿sí? Ahora, después, ¿qué pasa? En los modelos de riesgo, la pata, eso se te empieza a truncar más, esta respuesta que estoy diciendo, porque tenés que hacer una superposición. Entonces, podés tener una resolución muy buena de una amenaza, pero la condición de la vulnerabilidad no es un dato geoespacial. Entonces, a lo sumo Mm, dependés de cuán representativo es el ejercicio de la encuesta de la que vos te estás valiendo. Entonces, decís, bueno, hay veces que tengo resolución a nivel administrativo 2. Bueno, está muy bien. O a veces tenés solo representatividad a nivel país. Entonces, quiero decir, cuando haces un overlay, todos los píxeles de amenazas van a estar en un solo píxel que va a ser tu país, ¿no? ujú. Con eso, con eso Ya. cierro. Ya, muchas gracias, Alberto, por esta presentación tan enriquecedora. Finalmente, bueno, lo invitamos cordialmente a nuestro próximo seminario, a nuestro próximo webinario, número 7, que se llevará a cabo el día 15 de mayo a las 11 de la mañana. En esta ocasión, vamos a explorar el mundo del aprendizaje profundo y la teledetección aplicada a las estadísticas agrícolas y ambientales, con ejemplos concretos en Mongolia y en otros casos de uso. En este caso, el futuro seminario web se transmitirá en inglés con traducción simultánea al español para que todos puedan participar plenamente. Muchas gracias a todos y todas y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, Juan, y a todas las personas por participar. Hasta la próxima. Un Hasta la saludo próxima, grande. Alberto.